Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 6, conformado por Henry León Herrera, Eliana Camila Rosero, Christopher Encalada y mi persona, José Vázquez Rodríguez. Empezaremos la exposición explicando qué es la división celular. La división celular es una parte muy importante dentro del ciclo celular, en la que tenemos la célula inicial o célula madre que se divide para formar células hijas. Gracias a la división celular se produce el crecimiento de los organismos pluricelulares, dando cabida también al crecimiento de los tejidos y la reproducción vegetativa de seres unicelulares. ¿Cómo se multiplican las células? Todas las células proceden por división de otras células. En consecuencia, la multiplicación celular tiene un proceso que da lugar en todos los organismos unicelulares y pluricelulares. Las células se dividen mediante un proceso llamado mitosis, en la que a partir de una célula madre se duplica su material genético y obtenemos dos células idénticas entre sí. Esto ocurre en cinco fases. Como podemos ver en pantalla, sería la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Eh, Todas estas fases las explicará más adelante mi compañero. Volviendo al tema, volviendo a la multiplicación de las células, existe otra división celular, que sería la meiosis, a través de la cual se producen las células reproductoras, como ya serían los óvulos y los espermatozoides. ¿De dónde vienen las células? La palabra célula procede del latín célula, que significa hueco, y es el elemento más pequeño que tiene vida. Como todo ser vivo puede realizar las tres funciones vitales, como sería nutrición, reproducción y relación. Si hablamos del origen de la célula, nos tenemos que remontar muchos años atrás, donde se cree que la formación de las primeras células ocurrió en la Tierra a partir de moléculas orgánicas que existían en el agua. Una hipótesis más respaldada es que nuestras células provienen de células eucariotas primordiales, que eran depredadoras, es decir, que se comían entre células. Si hablamos de dónde vienen ciertas células del cuerpo humano, tenemos en cuenta la producción y el desarrollo de nuevas células que se dan en la médula ósea, y es un proceso denominado hematopoiesis. Las células sanguíneas producidas en la médula ósea se convierten en célula madre. La célula madre constituye la fase inicial de las células sanguíneas. A medida que la célula madre va madurando, se desarrollan células distintas, como serían los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Por qué se dividen las células? Las células se dividen por medio de dos procesos, mitosis y meiosis. La mitosis es un proceso fundamental para la vida. Durante la mitosis, una célula duplica todo su contenido, incluyendo los cromosomas. Debido a lo crítico de este proceso, la mitosis se regula adecuadamente, ya que si este no es el caso, puede producir problemas de salud como puede llegar a ser el cáncer. La otra división celular, que sería la meiosis, asegura que los humanos tengan el mismo número de cromosomas en cada generación. Es un proceso de dos pasos que reduce el número de cromosomas a la mitad, de 46 a 23, para formar así espermatozoides y óvulos. Para tener bien en claro por qué se dividen las células, hemos puesto ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando sufres una caída y te raspas las rodillas, las células se dividen para reemplazar esas células viejas, muertas o dañadas por células de piel rejuvenecida, nueva o tejidos nuevos. También se dividen las células para que los seres vivos puedan crecer. Cuando los organismos crecen no es porque la célula como tal esté creciendo, sino que al producirse más y más células es lo que hace que el organismo crezca. ¿Cuántas células se encuentran en el cuerpo? Todos los seres humanos comenzamos con una sola célula, a la que la podemos llamar como célula huevo. Para el tiempo que seas adulto, tendrás trillones de células. Ese número depende del tamaño de la persona, pero se estima que el cuerpo humano contiene entre 10 a 100 billones de células. ¿Cómo se sabe que las células se dividen? Las células regulan su división comunicándose unos con otros usando señales químicas de las proteínas especiales llamadas ciclinas. Estas señales actúan como interruptores para contar las células cuando se empiezan a dividir y cuando dejan de hacerlo. Por último, tenemos la diferencia entre mitosis y meiosis. Como podemos ver en el recuadro, la mitosis tiene un lugar en todas las células del cuerpo humano. La meiosis es la división de las células en el proceso de la reproducción sexual. La mitosis se divide en dos células genéticamente idénticas. En cambio, en la meiosis se divide en dos células genéticamente diferentes. En la mitosis se busca el crecimiento, renovación de células y tejidos, además del mantenimiento de la vida del individuo.
En la meiosis se busca la continuidad de la especie y el aumento de la variabilidad genética. Y como esencia, la mitosis es el crecimiento celular y la meiosis es la producción de gametos. A continuación les voy a explicar sobre la división celular de la mitosis. Primeramente tenemos que recordar que la mitosis solo se surge en las células eucariotas. Por consiguiente, el ADN se duplica en la interfase junto a sus cromosomas y, y lleva su proceso mediante fases, que a continuación les voy a explicar. Y como resultado tienen a, a la división de dos células hijas. El ciclo celular de la mitosis se divide en cuatro fases, las cuales son metafase, telofase, anafase y profase. La profase se basa en que la cadena de ADN se entra a la unidad de la célula y se convierte en cromosomas. A sus extremos hay dos centriolos, los cuales se unen al cromosoma mediante microtúbulos. Al final se borra la membrana del cromosoma y queda libre. La metafase se basa en que ya el cromosoma sin una membrana celular, este puede unirse con los microtúbulos y, y se unen entre sí mediante que el cromosoma en la mitad tiene un centrómero y a sus lados tiene unos dos puntos en el cual se unen, llamados cinetocoro. Bueno, la anafase se basa en que el cromosoma se divide ya en dos cromátidas y camina mediante los microtúbulos hacia los centriolos. Bueno, por último tenemos a la telofase. La telofase se basa en que ya las cromátidas llegan a los centriolos, los cuales forman una membrana celular y se forman dos núcleos. Los dos núcleos comienza a estirarse el citoplasma y se parte, lo cual forma dos células hijas. A este proceso se le conoce como citocinesis. Buenos días, mi nombre es Camila Rosero y mi tema es ciclo y división celular de la meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es el proceso por el cual las células gaméticas se dividen y dan origen a los gametos. Esto se produce única y exclusivamente en las células sexuales, donde se producen los óvulos y los espermatozoides. Características de la meiosis. 1. Es una división reduccional. Esto quiere decir que la célula madre tiene mayor número de cromosomas que las células hijas. 2. Solo se produce en las células sexuales. Como les decía, solamente es en la producción de óvulos o espermatozoides. 3. Permite generar diversidad genética. Esto quiere decir que cada una de las células hijas es diferente a las otras células hijas y también es distinta a la célula madre. Las fases de la meiosis. Existe la meiosis 1 y la meiosis 2. Entre la meiosis 1 tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Por el momento vamos a comenzar explicando la profase. Es donde se desintegra la cariota y se condensan los cromosomas y comienza la migración de los centriolos hacia los polos opuestos. Esto se divide en leptonema, cidonema, paquinema, diplonema y diáfisis. Luego de esto seguimos a la metafase. En esta de aquí aparece el uso acromático y también el alineamiento de los cromosomas en el polo ecuatorial. En la anafase, las fibras del uso se separan a los cromosomas por el cinetocoro, desplazando a los polos celulares.
En la telofase lo que ocurre es, se forma la membrana nuclear y comienza la citocinesis. Ahora miraremos la meiosis 2, la cual está constituida por profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 se forma el hueso meiótico y se desintegra en la envoltura nuclear. En la metafase 2, los pares de cromosomas se unen al uso acromático y alineamiento del plano ecuatorial. En la anafase 2, se separan las cromáticas por el centriomo y migran los polos opuestos a la célula. Telofase 2. Los núcleos se arman y se obtienen 4 células a la mitad de la donación cromosómica de cada una de las células. Esto da como resultado que se obtienen 4 células haploides. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenos días, yo soy Christopher Encalada. A mí me tocó lo que es el tema de la mitosis y meiosis en los animales y también lo de la meiosis en la especie humana. Empezando por la mitosis en los animales, hay que entender que esta es la encargada de determinar que al momento de que realice su división celular, las dos partes, tanto la célula inicial como la célula nueva, tengan la misma cantidad de cromosomas. Pues si nos ponemos a pensar detenidamente, porque es importante, pues es necesario que tengamos en cuenta que hay ciertos animales que tienen esta característica, que son los que se reproducen de manera sexual, ya que tomando como ejemplo la de la estrella de mar, esta en un principio es una célula haploide, por lo que al momento de fraccionarse o fragmentarse, tanto la célula inicial como la célula nueva van a seguir siendo eh, células haploides. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener la misma cantidad de cromosomas y que por obviedad van a ser iguales en características físicas y también en otras como la de resistir temperaturas. Pasando a lo que es la meiosis en los animales. Bien, pues para que se dé el proceso de meiosis es necesario que la célula inicial o madre sea una célula diploide, por lo que es necesario que se unan dos células haploides, que en este caso sería una célula haploide de los óvulos y la otra de espermatozoides, ya que cada uno de estos va a aportar 23 cromosomas. Pues, por lo que este proceso de la meiosis es una característica de los animales que se reproducen sexualmente. Ya, hay que tener en cuenta que al momento de que se da este proceso de la meiosis, el nuevo organismo o individuo va a ser totalmente diferente a de sus progenitores, ya que no van a tener la misma cantidad, los mismos cromosomas de estos, solo van a tener partes, que son un total de 23 cromosomas de cada progenitor. Por lo que pasando la meiosis en la especie humana, hay que entender que este proceso es muy importante ya debido a nuestra reproducción, ya que nosotros los seres humanos también somos seres que nos reproducimos de forma sexual, por lo que es necesario que para que se dé una célula madre o inicial, necesitamos de los 23 cromosomas que aporta el óvulo de la madre y los 23 cromosomas que aporta el óvulo del padre, para así poder tener un nuevo individuo, el cual de igual manera no va a ser totalmente eh, igual a sus progenitores. Va a tener ciertas partes de la madre y ciertas características o partes del padre. Eso es todo, gracias.